Red de Comunicación Regional y el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú presenta Los Jueves Mineros. Damas y caballeros, sean todos cordialmente bienvenidos a esta nueva jornada de Jueves Minero. Como bien sabemos, lo organiza el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Y en esta oportunidad, y como ya es tradicional, estamos entrando a la etapa presencial y transmitido vía Zoom por los canales de YouTube, Facebook e Instagram. Nos reunimos y en pocos minutos llega nuestro expositor al trabajo que ganó el Premio Nacional de CONAMIN 2023, también denominado CONAMIN 14, que son las iniciales del Congreso Nacional de Minería. A veces se ponen las iniciales y no se describe completo el término. Este congreso fue realizado hace pocos días, un par de semanas específicamente. Hubieron muchos trabajos técnicos, de los cuales clasificaron como 90. Prácticamente fue un concurso de tecnología, innovación, experiencias, todo reunido en los expositores que hicieron sus presentaciones en 3 salas en simultáneo. Trujillo, una ciudad muy acogedora, nos recibió muy bien y pudimos organizar en el Centro Tecnológico Superior TecSup, y resultó, a Dios gracias, exitoso por el apoyo que cada vez más la población muestra hacia la minería. Los expositores van tomando más confianza, venimos pues de tiempos difíciles, suelo decir que somos sobrevivientes al terrorismo, sobrevivientes a la pandemia, sobrevivientes al Castillo, a esos desmanes que hubo en gran parte del país, y al huracán Tafu también. Y ahí estamos, obviamente, sobreponiéndonos y con algunos vientos que nos indican que la minería va a empezar a retomar la posición que corresponde al país. Somos segundo productor de cobre en el mundo, Latinoamérica también, después de Chile, pero tenemos una cantidad de proyectos que esta situación podemos revertirla, sin la menor duda. Bien, el tema que nos va a presentar nuestro expositor recién llegado, seguramente lo sorprendió el tránsito pesado a estas horas. Nos va a presentar un tema referido a geomembranas. Las geomembranas se vienen usando hace muchos años, pero era un tema casi empírico, por llamarlo así. Yo lo he usado también, porque no sabíamos cuánto duraba una geomembrana. Decíamos, hace 20 años más o menos, dura 50 años. ¿Y cómo sabe? Porque hace 50 años lo inventaron y hasta ahora siguen vigentes. Es una cuestión pues de casi estadística. Hoy en día la tecnología, los estudios realizados permiten realmente diseñar, calcular y estar seguro de la duración y durabilidad de estas geomembranas. En este análisis nos va a acompañar un excelente panel conformado por el ingeniero Edmundo del Pino, subgerente corporativo de cierre de mina de la corporación Volcan. Notar en llegar la señorita Tatiana Pacífico, especialista en cierre de minas en SNC Lavalin, y el ingeniero Fernando Valdés, director de Mining Management Institute. Como es normal, vamos a mencionar los auspiciadores que hacen posible este y tantos otros eventos. Tenemos a Komatsu, Michoud Maquinaria del Perú, International Will, Cerro Verde, Famesa Explosivos, Jaiba y Perú, Ferreiros y Compañía Poderosa. Es decir, estas empresas nos facilitan la realización de estos eventos y el éxito también se debe a ellos. Vamos a dar inicio a la presentación. Invitamos al ingeniero Gustavo Fierro, gerente corporativo de I+D, de innovación, geosintéticos y geoproductos en tecnología de materiales, sociedad anónima. Por favor, ingeniero Fierro.
directamente. A ver, apoyo técnico. Sí. Bueno. Listo, ya estamos. Buenas noches con todos. Vamos a tomar estos minutos para entender un tema muy interesante que de verdad en la comunidad ingenieril ha sido, como ya lo comentaba en la introducción del ingeniero, un cuestionamiento, una duda, en base a empirismos. Muchos temas se han dicho, mucha información casi, como decía, empírica, estimativa, sobre este tema, sobre la durabilidad de geosintéticos. Más que solo hablar de una geomembrana, en esencia vamos a hablar de muchas gamas de geosintéticos que se emplean, y específicamente en un caso determinado que es el de cobertura de cierre de minas. Las coberturas de cierre de minas, básicamente en su conceptualización se trabajan de muchos años atrás con el empleo, o se hacen con el empleo de suelos. Para lograr las estabilidades químicas, los encapsulamientos, normalmente se hace empleo de una capa de arcilla, material de baja permeabilidad como se denomina, y la función es justamente eso, lograr que cualquier agente externo, sobre todo líquido procedente de lluvias, escorrentías, infiltraciones, no entren a la zona que deseamos justamente coberturar, cerrar, encapsular. O al revés, que algún elemento que estemos queriendo justamente también evitar o funcionar como una barrera para que no salga, ¿no? El material predilecto, arcilla. Encima una capa granular, material triturado, que con sus vacíos colabora con una gran capacidad de transmisividad y permite hacer una función de drenaje en la superficie. Y finalmente, de acuerdo a los requerimientos, si se necesita una capa de crecimiento vegetativo o no, un sustrato vegetativo que iba encima. Listo. En función a eso y al área a coberturar, sea un área de un lugar que acumuló relaves, una desmontera, una pila de lixiviación o en elementos, las áreas superficiales por lo general son grandes. En muchos casos, decenas de hectáreas fácilmente, ¿no? Y cuando uno multiplica por espesores de 20, 30, 50 centímetros de cualquiera de estos materiales que describí, la cantidad sale pues cientos de miles o mucho más de metros cúbicos que hay que explotar en alguna cantera. Si logramos conseguir esos materiales, lo que nos va a quedar en la cantera es un forado enorme, que también seguro después de haber hecho la cobertura de la unidad o el pasivo ambiental que queríamos, vamos a tener que también hacer otro cierre de la cantera. Y así no vamos a parar, ¿no? Pero así es como se ha estado trabajando, y se trabaja. Entonces, como comentaba también el ingeniero en la introducción, ya hace varios años después de la Segunda Guerra Mundial, la aparición de los materiales sintéticos en reemplazo de muchos materiales de fibras naturales o elementos naturales aparece, ¿no? Y dentro de ellos, estos sintetizados para uso de suelos, nacen los geosintéticos. Efectivamente, después de la Segunda Guerra Mundial no hay más allá de 50 años, exagerando, de uso de materiales plásticos industriales para la construcción con suelos o denominados geosintéticos, ¿no? Con más preponderancia desde la década de los 60 y 70 aumentan los productores de estos materiales en formas como actualmente conocemos como geotextiles no tejidos, geotextiles tejidos, geomembranas en varias diversidades y N materiales más, ¿no? La idea es, ante unas décadas, bueno, pues la comunidad dice, ahora necesito hacer estas coberturas, y me dicen que la geomembrana puede reemplazar a una capa de arcilla para estos propósitos, la capa drenante con un elemento que se llama geocompuesto drenante, todos geosintéticos, y la estabilidad física de la cobertura puede ser hecha con un material denominado geocelda, con otro denominado geomalla, más geosintético. De esa manera aseguro factores de estabilidad grandes, pero necesito tener una idea de que efectivamente estos van a durar el tiempo que dicen que van a durar. Entonces ahí nace la primera pregunta, ¿no? ¿Duran realmente? ¿Cuánto duran? ¿Cómo sé? Ni siquiera tengo idea de cómo calcular eso. Entonces, esta necesidad, primero, para saber emplear o cómo dimensionar
unas capas de cobertura de geosintéticos para cobertura de sierra mina fue motivo de desarrollo de una metodología que los ingenieros puedan disponer en general, un método que sea auditable, ya sea por una autoridad ambiental, un proyectista, un ejecutor, cualquiera. Puede revisar y dar su opinión sobre los niveles de seguridad, factores de seguridad que se están considerando y llegar a un consenso, y para eso se hizo una metodología. Se presentó el año 2019 en el Perumín, lo pueden revisar, está disponible, y allí se dimensiona la parte de física, mecánica, de estabilidad de todos estos elementos. Esto fue propalado también en eventos a nivel regional como Geoamérica 2020, un evento interesante en donde la comunidad interesada en geosintéticos ve con beneplácito que existen ahora también metodologías para este tipo de aplicación. Y finalmente con estas metodologías han ido desarrollando varios proyectos a la fecha. Y aquí se puede ver en un resumen de experiencias de coberturas que en el último Perumín del año 2022 se presentaron justamente estas experiencias de coberturas realizadas con geosintéticos. Aquí falta algo. Lo que preguntaban inicialmente, ya sé cómo dimensionarlos mecánicamente. Vamos a aplicarlo. Ahí creo regresó. Listo, perfecto. Ya, iba a ser lenguaje de señas. A ver, entonces, y con esta experiencia del 2022, tenemos entonces un buen resumen de aplicaciones con geosintéticos, pero faltaba algo. ¿Qué? ¿Cuánto duran? Ante ese vacío se sigue desarrollando más metodologías y este trabajo justamente trata de eso. Para hablar de esto, primero tenemos que aumentar a nuestro léxico, conocimiento y entendimiento, que aparte del concreto, el suelo compactado, la roca, el acero estructural, el fierro de construcción y demás elementos que seguro conocemos muy bien, hay que añadir otra gama de elementos como los polímeros. Pero hay un requisito, necesitamos que estos polímeros que vayamos a emplear para cobertura de cierre sean polímeros que tengan un historial. Y cuando digo historial, me refiero a un historial de ensayos, historial de evaluaciones en laboratorios, no de uso exactamente. Y esto es interesante porque con eso es con lo que vamos a trabajar. Entonces, si yo ahora me invento un nuevo polímero y armo un nuevo geosintético, probablemente carezca de historial de ensayos. Entonces, los que debemos conocer básicos son estos. Este puntero funciona, parece que sí. ¿Cuál se pone? Ah, perfecto. Aquí tenemos, para los que deseen ver, aquí está el primer polímero básico, que es el polietileno. De este se conoce bastante, es muy básico y tiene unas propiedades espectaculares a nivel químico, y hay mucho historial de ensayos, ahora lo vamos a ver. Aquí cambiamos un hidrógeno de esta molécula básica y pasamos a este cambio con un CH3 y tenemos otro polímero que es el polipropileno. Quitamos este de aquí y lo cambiamos por toda esta cosa que se llama un talato y tenemos polientereftalato, o más conocido como poliéster. De estos tres hay un historial interesante no solo de uso, sino de ensayos. Se conoce bastante de ellos y esto va a ser la base para recomendar el empleo justamente de qué geosintéticos debemos trabajar para coberturas del cierre, en donde esperamos coberturas centenarias de vida útil, ¿no? Por ejemplo, 500, 800, 1000 años o sabe Dios más, depende de lo que se requiera. Y acá tenemos una gama de polímeros que también existen en el mercado, pero que son relativamente nuevos. Si hace un momento hablábamos de que están con 50, 40 años o algo así, estos no tienen más allá de 10 años o qué sé yo en el mercado. Por lo tanto, van a ser de preferencia no prescindibles para este tipo de aplicaciones. Otra cosa que tenemos que saber es que producto del proceso de manufactura, como se ve aquí, hay un proceso que es la extrusión de estos materiales de donde salen las láminas, y aquí lo que tenemos es una versión muy densa del polímero. Y eso es importante, porque eso va a marcar cómo reacciona con su entorno. Y hay otra versión que también se extruye, pero en fibras muy delgadas, y con esto se arman hilaturas y con eso se tejen geosintéticos. Esta es la versión más expuesta del polímero, porque la cadena, al ser fibras muy delgadas, expone más su composición molecular, digamos, ante los efectos externos que ahora vamos a comentar. Entonces, con la extrusión se arman generalmente geomembranas,
geoceldas y núcleos drenantes. Y con la hilatura se arman tejidos como geotextiles no tejidos, tejidos o geomallas de refuerzo, por ejemplo. Generalmente la fibra predilecta para esto va a ser el poliéster y para las extrusiones el polietileno y el polipropileno. Listo, con esto ya estamos con una base más clara. Ahora sí vamos de lleno al tema. Necesitamos una metodología. La ciencia actual no puede esperar a que pasen 500 o 1000 años de experiencia de un material para decir, sí, tenemos conocimiento. Conforme avanzan nuestras técnicas, nuestras capacidades, con la información que tenemos, que nos permite extrapolar comportamientos al futuro, se perfeccionan más. Y obviamente con la ayuda de computadores mucho mejor. Los niveles de probabilidad, de recurrencia, de lograr objetivos con incertidumbres muy acotadas se da. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí tenemos 2 premios Nobel que dedujeron procesos de cómo hacer la estimación, o primero, ensayar materiales en condiciones agresivas o ensayos acelerados a polímero. Ellos sentaron las bases primero de que si yo aumento la temperatura a un material cuando lo estoy ensayando o durante su tiempo de adecuación para ser ensayado, voy a tener entonces una exigencia más rápida y resultados obviamente más rápidos. Y luego voy a necesitar con esa información muy concentrada, muy acelerada, tener la habilidad para extrapolar esos comportamientos a futuro, en un campo real, en un lugar real, en una zona geográfica real. Esa primera parte, Jakobus, Hennig y Gorbachov fue el que la planteó, y la segunda, para la extrapolación, Svante Arrhenius armó un método que finalmente es este de aquí. Esta gráfica muestra una recta que es la que finalmente nos va a permitir, en el caso de los polímeros, pronosticar su comportamiento, su capacidad mecánica, por ejemplo, de formación o cosas que nos interesan como estructurales para un cuerpo así, en el tiempo. Y para llegar a ello tenemos que hacer una serie de procesos para ver si seguimos o no ese modelo, ¿ya? El otro tema que debemos de saber es que un polímero está afecto a varios efectos, ¿no? Los efectos más claves que degradan un polímero generalmente son la radiación UV y la oxidación. Como estamos hablando de coberturas, entonces todos los polímeros prácticamente van a terminar siempre coberturados con suelo. Al estar coberturados con suelo, la radiación UV prácticamente no cuenta. Y lo que sí va a contar es el otro efecto, que es la oxidación, porque el oxígeno está siempre presente en el aire, en la atmósfera, pero también está presente en el agua que pasa por los poros que está en las coberturas de suelo. Es decir, la oxidación, que es el proceso del oxígeno, con estos elementos, son el tema principal aquí, ¿no? Entonces aquí la oxidación se va a medir en un polímero, generalmente se le coloca algo que se llama antioxidante y eso le va a permitir tener un periodo de desempeño y después cuando se va agotando ese material ocurre una etapa de adecuación del polímero y finalmente sin ese material protector contra el oxígeno, que es el antioxidante, comienza a degradarse, no a degradarse, sino a perder resistencia mecánica porque justamente el oxígeno está tomando parte de los componentes de carbono e hidrógeno del compuesto del polímero. Y esto en función a la temperatura puede ser muy lento o puede ser muy acelerado. Cuando llegamos más o menos a la mitad de la resistencia original, decimos que tenemos la vida media de ese producto. Entonces, partimos de alcanzar la vida media, en qué tiempo ocurre todas estas etapas para llegar a ese nivel en un tiempo determinado, y eso es lo que vamos a buscar. Es decir, todos los polímeros los vamos a tratar de analizar a su vida media, y aún así van a seguir existiendo, pero hasta ahí no van a ser útiles. Ok, entonces entendiendo estas dos partes, pasamos a lo siguiente. Si la oxidación es mi tema, aquí está un ensayo que se llama tiempo de inducción de oxidación. Es decir, inducimos a que el oxígeno sea a una presión alta en el laboratorio, inducido en el cuerpo polimérico para que el antioxidante se vaya rápido. Y eso es lo que medimos acá. Perdón.
Y eso es lo que medimos aquí. Entonces, primero se hace un tiempo de aplicación de un gas de nitrógeno a esta presión y luego ya se va todo este tiempo con oxígeno a esta misma presión hasta ver que el antioxidante se fue y comenzamos a decir hasta aquí, ya llegamos con acabar el antioxidante y empieza la etapa sin ese elemento. Ok, se puede elevar la presión y acelerar más este tema, entonces tenemos dos ensayos. El OIT, Oxidative Induction Time, que es un ensayo STM estándar, y también el de alta presión, High Pressure OIT. Entonces, este es a 3.500 kilopascales y este a 35. De ambos se va a tener que, desde que empiezo el ensayo hasta aquí, hasta llegar, tengo un tiempo. Listo. Lo que se hace entonces, siguiendo los métodos de los premios Nobel, es poner especímenes, y estos especímenes se quedan mucho tiempo. Esta foto, por ejemplo, es un encargo que hizo la Environmental Protection Agency de Estados Unidos al Geosynthetic Institute, el Instituto Geosintético también de los Estados Unidos. Fue un ensayo que pidió la EPA para justamente responder y tener claro el concepto de la durabilidad, en este caso de los geosintéticos que se usaban para coberturas de rellenos sanitarios. Entonces le encargó este ensayo y tomó 13 años. 13 años de puro ensayo. Y aquí cada uno de estos cilindros tiene una temperatura diferente, una presión, y esos especímenes se van liberando tiempo tras tiempo y se les hace el ensayo OIT para ver cuánto ha reducido su capacidad oxidativa aceleradamente. Entonces aquí vemos en este primer cuadro las temperaturas a las que se sometieron los especímenes, 35, 65, 75, 85 grados. Normalmente no son temperaturas para un ser humano, son ensayos acelerados por eso. Y en distintos tiempos fueron retirándose especímenes y se fueron ensayando el OIT y ver cuánto se reducía. Cuando empezamos en tiempo cero, el OIT estaba muy bueno, pero conforme pasaba el tiempo y se sacaban especímenes a distintas temperaturas, el OIT iba bajando, 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 bajando. Lo mismo con el OIT a alta presión. Hecho esto, ahora, como esto es una gráfica aritmética en ambos lados, para ver el modelo, si se ajusta o no, tenemos que adecuar esta ordenada de una manera logarítmica. Al hacerlo, tenemos que estas curvas se convierten en estas formas rectas. Y de estas es que finalmente se termina extrayendo estos puntos medios para cada lugar y ver que efectivamente con la inversa de la temperatura se tengan las rectas que justamente coinciden con la forma del modelo de Arrhenius, que es este de aquí. Entonces, sí seguimos el tema y solo para complementar más la idea, acá correlacionamos los OIT para ver que efectivamente están en una recta muy parecida con una correlación que nos ayuda a decir que todos los resultados están en un nivel de confidencia razonable. Entonces este modelo aplica y entonces ahora aquí ya tenemos la ecuación con la cual, la ecuación de esta recta, nos va a permitir tener este tipo de formulaciones. Acá tenemos los resultados de ensayo y los resultados que esperamos obtener en una obra, en un lugar, en un proyecto. Entonces, al aplicar estas expresiones de laboratorio, comenzamos a tener lo que serían las temperaturas de ensayo altas, que nos conducen a ratios de reducción de capacidad en el ensayo conocidos, a llevarlos a lo del lugar. Entonces acá tenemos temperaturas de lugar que podrían ser 20, 25, 30 grados centígrados, por ejemplo. Acá está la primera etapa de retiro del antioxidante por el ensayo y las etapas B y C ya sin antioxidante, y la suma, por ejemplo, a 20 grados nos da un acumulado de alrededor de 450 años para una geomembrana GM13 de 1,5 milímetros de espesor. Si aumentamos la temperatura, ese valor comienza a disminuir, ¿sí? Y si bajamos la temperatura, comienza a aumentar también. Teniendo ya estos resultados y esta expresión, podemos sacar, la verdad, una gama de valores diferentes. Para entonces extrapolar, como estamos en modos logarítmicos, hacemos esta expresión un poquito más elaborada, en donde usamos dos temperaturas una temperatura diferente, que sería este valor T que tenemos por aquí,
y este sin subíndice, y las temperaturas de referencia sobre las cuales vamos a extrapolar esta tabla con estos valores. Y con eso podemos tener ya la temperatura en otros tiempos, en otras temperaturas. Añadido a esto, finalmente, también la cobertura de suelo es un material que no es conductivo del calor. ¿Sí? El suelo no conduce calor, aísla. Entonces resulta que en estas pruebas de geofísica, por ejemplo, de varios autores que ven temas de geotermia y demás en suelos, determina, por ejemplo, esta es una experiencia en la India y de esto hay mucha información, en donde, por ejemplo, en un día de verano de 24 horas, a lo largo del día, acá tenemos la temperatura en la superficie que, por ejemplo, está acá a 27 grados y la más alta llega alrededor de 50, 51 y baja, ¿no? Pero a 5 centímetros, 10, 20, 30, 40 centímetros por debajo de la superficie, mire, la temperatura no es la misma, es más baja. Estas ya no son estimaciones o ideas de uno, estos son mediciones hechas, y esto es en verano y esto es en invierno. Bueno, como es la India, para ellos invierno es 14 grados, 34 grados, ¿no? Pero igual pasa el mismo fenómeno. Significa que también al método hay que añadirle el efecto aislante que genera la cobertura de suelo que yo vaya a poner sobre los geosintéticos. Es decir, si encima está pasando 20 grados centígrados a 40 centímetros o algo así, donde esté una geomembrana, un geotextil, la temperatura no va a ser esa. Por ejemplo, miren la diferencia acá, 36 contra 50, son buena cantidad de grados de diferencia. Pero bueno, este es un tema complementario. Todo lo que he dicho, un ejemplo práctico y con esto queda seguro consolidada la idea. Ejemplo, tengo una cobertura y quiero saber cuánto podrá, por ejemplo, un compuesto hecho de polietileno. Por ejemplo, geomembranas, geoceldas y compuestos de polietileno drenante. Por ejemplo, ¿no? Y la unidad minera se encuentra en esta zona que está en color celeste o algo así, como referencia. Listo. De acuerdo al CENAMI, las temperaturas máximas que tenemos acá son 19 grados la máxima y -3 la mínima. Ok, entonces yo podría aquí armar una secuencia de decir, por ejemplo, la temperatura promedio de estos dos extremos sería alrededor de 8 grados. Entonces voy a hacer trabajar una parte del tiempo, por decir, esto lo puedo dividir de varias formas, por ejemplo, 50% del tiempo a máxima temperatura 19 grados, y el otro 50 no a -3, sino al promedio, que sería 8. Porque no estaría bien pensar que todo el tiempo va a estar a 19 grados centígrados, porque no es cierto. También sería falso decir que todo va a estar a -3. Por eso esta es una forma de verlo. Se puede partir en primavera, verano, otoño, invierno, mitad de año, trimestres, cuatrimestres, como quiera. Entonces, para 19 grados y para 8 grados vamos a calcular los tiempos con la expresión que vimos aquí, y finalmente tomamos la tabla inicial de los ensayos del Instituto de Geosintéticos, por ejemplo, y que tenemos a 19 grados vamos a tener 490, casi 500 años, y a 8 grados alrededor de 1900 años. Pero no voy a tomar ni uno ni otro. El 50% de uno, como dijimos, de 498, el 50 de 1958 me da 1228 años. Si yo esperaba una vida útil de 800 años, 1000 años en mi cobertura con este tipo de geosintéticos, geomembranas, geocelas, compuestos, voy a estar del orden de 1200 años. Con esto ya puedo calcular. A partir de este momento necesito información de temperatura, saber cómo voy a hacer la estrategia de cálculos a futuro de esos valores, el lugar geográfico y con eso determinar el tema, ¿no? Acá ejemplos de cómo se ha aplicado esto. Este es, por ejemplo, Excelsior. Hay como casi 70 hectáreas coberturadas con geotextil, geomembrana de polietileno, GM13, geotextil de polipropileno, geoceldas de polietileno para sostener la capa drenante, y aquí se ven las imágenes de los procesos cuando se están llenando y finalmente llenando acá el material granular de drenaje, y aquí la cobertura vegetativa que finalmente en un estado muy avanzado es como se ve en la imagen. Listo. Con esto creo conclusiones, seguro las vamos a conversar. Yo creo hay muchas referencias bibliográficas en el trabajo que pueden también revisar, y yo con esto llego hasta aquí. Quedo entonces atento a cualquier comentario.
Muchas gracias, Gustavo. Es una brillante exposición. Como dijimos en un comienzo, es la conjunción de ciencia, tecnología, experiencia e innovación. Tenemos un panel, lo hemos anunciado, pediremos los comentarios respectivos. Por favor, ingeniero Edmundo del Pino, sus comentarios al respecto. Sí, Gracias. en sí, en líneas generales hablamos de un tema importante. Un punto que hay que resaltar que en el cierre de mina, la estabilidad geoquímica es un tema muy relevante. Y como acá menciona el especialista, ha tratado un solo punto, que es la durabilidad del uso del geosintético. El tema de cobertura es tan complejo debido a que se requiere el tema de estabilizar geoquímicamente y evitar las filtraciones de aguas hacia un componente que es bastante reactivo. Entonces, ha hablado un tema sobre el tema de la durabilidad, pero ha explicado la durabilidad en la parte externa, superficial. Y por lo general, una cobertura de un material, sea un botadero o una relavera que tiene un alto potencial de generación de acidez, genera también elevadas temperaturas. Hay casos de botaderos que las temperaturas van por encima de los 65 grados. En ese sentido, ingeniero, y hablando del tema de la durabilidad únicamente de lo que es este geosintético, ¿cómo va a poder soportar este nuevo tipo de geosintético a un factor interno, producto de la reacción química que se genere dentro de este botadero? Correcto. Sí, efectivamente el contacto de una temperatura algo elevada, ya colocar cosas que nos den algo así como 50, 55 grados para arriba de modo permanente sobre un geosintético, le va a inducir definitivamente algún nivel ligero o alto, dependiendo también del clima, de degradación, ¿no? O de reducción de capacidades mecánicas. Ya, lo que se hace justamente en la diapositiva cuando se mencionaba de cómo la cobertura del suelo generaba una capa aislante, una estrategia puede ser en ese caso es colocar también una capa protectora con suelo sobre esos materiales directos y encima de estos recién colocar el geosintético, sea un geotextil, una geomembrana. Medir ese nivel de reducción térmica por este aislamiento y pasar tal vez de 55, 60 grados a temperaturas como vieron que pueden reducirse una cantidad de grados considerable. Cuanto mayor sea el espesor y también la calidad del suelo que se coloque en sentido de reducción térmica que se escoja, esa reducción va a permitir entonces la colocación directa de un geosintético sobre esa capa previa, ¿no? Cuando esa condición se dé. Si no se da, seguro simplemente enrasar, nivelar a las superficies ya previamente establecidas y colocar el geosintético será lo necesario. Otro caso también sería mejorar esa capa protectora aislante colocándole también un geosintético de sacrificio previo para que ese sea el que reciba esa carga, digamos, de temperatura y aísle a la capa real de geosintético que yo vaya a tener encima, ¿no? Son formas, habría que ver el caso específico para hacer obviamente los dimensionamientos respectivos, pero son las estrategias así de modo general ante una situación como esa, digamos, ¿no? Creo que con eso al menos ya hay una guía, ese es motivo de otro trabajo seguro, pero esa es la guía lógica para proceder en ese caso. No vamos a poner un geosintético directamente en una temperatura muy elevada porque efectivamente podría no funcionar bien el concepto. Señorita Tatiana, y es especialista en cierre de minas de la empresa SNC Lavalin. Antes de darle el pase, un comentario de mi parte. Enfoquemos la imagen de la minería en el Perú. Sin duda que no es buena. Tenemos que reconocerlo. El pueblo, inclusive autoridades, no nos ven con buenos ojos a los mineros. Y posiblemente un componente muy importante
para este concepto son los pasivos ambientales, que vienen, por supuesto, del siglo pasado, y mucho antes también. No había legislación, no había conocimiento, no había tecnología, no había productos ni materiales. Entonces, hoy en día se torna diferente la realidad, no solamente en el Perú y en el mundo, y es obviamente factible cambiar esa imagen mostrando a la población los beneficios de la utilización de estos elementos. Esto creo que es un gran desafío que tenemos que lograr. Por favor, señorita Tatiana, sus comentarios. Buenas noches con todos. Ingeniero Gustavo, es cierto lo que usted en la exposición ha indicado. Este es uno de los primer paso, ¿no?, para el uso de los geosintéticos en cierre, porque una de las variables que usted ha considerado, como indica, es la radiación ultravioleta que degrada al material, ¿no?, a los geosintéticos, y también la temperatura del subsuelo, ¿no?, producto de la geoquímica de los materiales que cubre. Tal vez, como usted refiere, la geocela o los materiales geosintéticos que usted que podamos emplear para cierre, claro, actualmente no se usa por el tema básicamente de la durabilidad para el periodo de cierre que se requiera, ¿no?, que se requiere, que es 100, 200, 500 años o un poco más, ¿no? Y como no hay estudios que sustenten su durabilidad en el tiempo, este es un buen ejemplo de un estudio, unos primeros pasos, ¿no?, mostrando cómo podemos nosotros diseñar a través del tiempo con los grosores, ¿no?, jugando con los grosores de los geosintéticos, ¿no?, para futuro. Pero bueno, igual el diseño del uso del geosintético para las coberturas de cierre podrían también darse no solamente para los materiales que son abajo potencialmente generadores de acidez, bien podría usarse también para desmonteras que no son PAG, ¿no?, que es drenaje neutro. Entonces, ahí tal vez no jugaríamos tanto con la temperatura que sale el producto que contiene, ¿no?, la cobertura. Ya tendríamos que jugar más con las coberturas superiores, ¿no?, las capas superiores al geosintético, para evitar la radiación y eso. Y bueno, eso sería por ahora, iniciar con eso, tal vez hasta que se haga más estudios, más información, más años de pruebas, y ver cómo reacciona la parte, ¿no?, con elementos que son PAG y que alteran, ¿no?, que generan la oxidación en el material, ¿no?, que pueda subir tal vez, ¿no? Y bueno, igual no es como usted bien ha indicado, las coberturas de para cierre es un estudio en sí que incluye varias capas dependiendo del sitio, de la calidad del material que se quiere cubrir y todo, ¿no? Y claro, no va a ser la única capa el geosintético, pero es una de las capas que puede ayudar, como usted dice, a reemplazar los materiales que en su mayoría para el cierre no se dispone en las unidades mineras, y que también para el costo de cierre aumentan los costos, ¿no?, porque hay que traer de otros lados y tendríamos que sopesar los costos de compra de esos materiales que no hay con los costos de instalación o durabilidad en el tiempo de los geosintéticos, y ver cómo va, ¿no?, que queda mejor ratio tanto para el medio ambiente como para la minera, para que pueda usarse, ¿no?, eso. Y bueno, igual su trabajo es muy importante porque da a conocer ya el uso de los geosintéticos, y las mineras puedan poner en práctica en su etapa de operación, ¿no?, diseños de coberturas usando geosintéticos en alguna de las capas, que para el cierre ya podamos proponer para el cierre final definitivo ya con una base más clara, ¿no?
Bueno, eso sería mi aporte. Gracias. Fernando Valdés es director de Mining Management Institute, un ingeniero con mucha experiencia en las diferentes etapas de la actividad minera. Apreciaremos sus comentarios, Fernando. Gracias, Germán. Buenas noches con todos. En primer lugar, felicitar a Gustavo por este excelente trabajo, ganador del premio Economí. Un trabajo innovador, ¿no? Un trabajo que viene a ser una opción más en todo el plan de cierre de minas. Yo lo veía y analizaba y veía efectivamente el conseguir material para hacer los cierres de minas eleva el presupuesto. Entonces, y ahí comienza el tema de la disyuntiva. Oye, ¿conviene hacer el cierre de mina o hay que extender? Y comienzan todas las estrategias que las empresas toman. Esto viene a ser una muy buena opción para comenzar a optimizar y mejorar la inversión en todos los presupuestos en el plan de cierre de minas. En zonas donde, por ejemplo, no tenemos acceso a, tal como lo mencionó Gustavo, acceso a una cantera o conseguir la arena, el topsoil, que es tan buscado para hacer las coberturas, esto viene a ser una muy buena opción para ir haciendo un plan de cierre progresivo, ¿no? Entonces, y poco a poco ya ir disminuyendo el impacto visual que pueda causarse en todo el plan de cierre de minas. Entonces, pero los ejemplos que he visto es en relación a la presa Relaves, que en Excelsior, y qué experiencia hay en relación a cierre de pads, por ejemplo, ¿no? De pads donde se ha trabajado con cianuro. ¿Cuál sería la ventaja o desventaja de hacer utilizar estas geomallas estos geosintéticos en el cierre de pads, ¿no? de gran envergadura? Como tenemos aquí varias empresas mineras ya que están en etapas de cierre y sobre todo con unos pads enormes, ¿no? Sí, de inicio las primeras experiencias con geosintéticos han sido coberturas sobre relaveras, y de eso ya desde la década del 2000, 2004, 2005, ya se comenzaba a hacer, ¿no? Pero luego, en el caso específico, luego siguió el tema de las desmonteras, los lugares, ¿no? El material de posición de material excedente y temas afines, que eso sí se ha hecho continuamente hasta ahora. Pero en el caso de paz de la exhibición, recién en estos años se va a iniciar a hacer, ¿sí? Por ejemplo, Barrick a través de Pierina ya ha iniciado unas labores, no solamente en la de Montera, sino también próximamente, según en los trabajos de tajos, eventualmente va a tocar el tema de los pads. Existen otras mineras que en este momento están haciendo ya procesos de eventual procura para ejecutar pad de lixiviación, es decir, coberturas en pad. Todavía no se ha llegado a hacer propiamente una cobertura, un pad con geosintéticos para cierre, ¿no? Pero sí en las otras aplicaciones. Si me disculpas, sí. Este tema, es el tema del concepto que se maneja. En un pad de lixiviación, lo que nosotros requerimos es lavar el pad, o sea, no encapsularlo. O sea, ese tema de aplicar el tema de la planta de ETOS y prácticamente limpiarlo, o sea, encapsularlo significaría tener problema ahí en el pad. Entonces es algo muy distinto. Entonces, en el caso de los botaderos, sí, el objetivo es evitar la infiltración de agua. Exacto. Pero en el punto de las coberturas, que es un trabajo, y destaco el tema de la durabilidad, pero un punto importante, porque el hecho de colocar la cobertura de geosintético no solamente acaba con la durabilidad, sino acaba en el tema de cómo lo vas a colocar, cómo lo vas a soldar, cómo vas a evitar la infiltración. Porque una cosa es la durabilidad y otra cosa viene a ser el tema de si va a ser efectivamente tan importante evitar el tema de la infiltración en el tiempo y que luego pueda generar lo que no queremos que se genere. Porque uno de los problemas que tenemos en minería es el tratamiento del agua. Lo que queremos justamente es evitar eso. Es decir, colocar la cobertura es importante, pero el principal fin que se tiene es evitar tener un tratamiento de agua permanente, lo que llamamos un tema de tratamiento activo. Sí es una buena alternativa, pero sí es bueno ya ir avanzando en proyectos con mayores pruebas, porque una cosa es usar el tema del
de la geomembrana para rellenos sanitarios. Otro tema es usarlo para desmonteras, que pues son materiales punzantes, que puedes colocar una capa de cobertura, pero en general es mucho más complejo por el tema de la reacción misma que se genera. Y tener un polímero a una reacción de un producto que tiene una infinidad de reacciones que se van estudiando en el tema de la cobertura, hace que el polímero esté sometido a una situación adversa, muy adversa. Por eso es importante que, ya que se tocó el tema, siempre el Ministerio de Ingeniería y Minas ha hablado sobre el tema de la durabilidad. O sea, ya cuestionado, o sea, no usemos un tema de geosintético porque el tema de durabilidad es un tema que trasciende mucho, porque si uno pone una cobertura es para evitar el tema de las filtraciones, la generación de agua ácida, lixiviación de metales. Pero si queremos demostrar que es viable el hecho de colocar un geosintético, el trabajo no solamente va por la durabilidad, sino va cómo se va a colocar ese geosintético y ver si efectivamente pueda funcionar en el largo plazo. Correcto, sí. Como dije, la información se va armando conforme el tiempo transcurre para que, digamos, toda la comunidad ingenieril se beneficie. Entonces, efectivamente, el tema, por ejemplo, de la infiltración de coberturas con geosintéticos es otro tema que también espero en un tiempo podamos estar, ojalá, sentados nuevamente hablando de esos temas, porque los beneficios económicos de utilizar materiales geosintéticos son muy interesantes, ¿no? Y esa información se tiene que consolidar de modo serio con ensayos y pruebas. Para que eso tenga éxito, el método, la forma de instalación, dependiendo del tipo de superficie y también cómo esta superficie en el tiempo se irá adecuando, es un tema importante. Este trabajo ahora solo quería responder la pregunta de la durabilidad. En el otro trabajo hablamos sobre la estabilidad física de las coberturas de geosintéticos y ese es un tema muy interesante, pero adelanto algo. Con una permeabilidad muy baja de la geomembrana, no significa que no percola nada. No existe el material mágico que no percole nada. Por ejemplo, la geomembrana tiene un nivel de permeabilidad de 10 a la menos 12 centímetros por segundo. Para quienes manejan ese tipo de coeficientes o datos, es un valor muy, muy bajo. Una arcilla está del orden de 10 a la menos 7, por decir. Eso significa que la geomembrana es 10.000 veces más impermeable, si queremos decirlo, que una capa de arcilla, que un material arcilloso. Pero es permeable también, no he dicho cero, ¿no? Entonces, cuando uno multiplica esa tasa tan pequeñita por hectáreas, sale una cantidad. Entonces eso hace la diferencia entre que, por ejemplo, una cobertura de arcilla esté percolando tal vez, no sé, voy a hacer una tontera, por una hectárea, 20, 50 litros o 100 litros de un fluido, a que con geomembrana solo sean 2 o 3, por decir. Pero igual 2 o 3 multiplicado por la cantidad de hectáreas y por todos los cientos de años que va a estar, es un caudal que hay que tratar. O sea, no nos vamos a escapar de un tratamiento del agua final que va a percolar. La gran diferencia es que el costo de mantenimiento en el tiempo de mucha percolación o menos percolación hace la diferencia de tener una planta permanente que alguien la va a tener que pagar, o una plantita pequeñita que básicamente se puede encargar, solo digo una idea, a una municipalidad local para que le haga un seguimiento, un mantenimiento con una cantidad que tal vez una empresa minera puede haber dejado ahí a una comunidad. Estoy solo soltando ideas, pero una cosa y otra, una es más sustentable que la otra gracias a que hay menos percolación, pero sí va a haber, ¿no? Y ese es justamente el tema, ¿no? Espero que en una segunda oportunidad, no necesariamente aspiro a volver a ganar otra vez, pero sí tener la ventana para poder seguro estar tocando ese tema nuevamente con ustedes. Y hay más temas que ver, definitivamente. Ok, ingeniero Gustavo, considerando que el cierre de minas es un gasto o inversión muy grande, funciona entre 10, 20 y más millones de dólares, un cierre de mina, una mina mediana inclusive, no tan grande, y tomando el criterio de Fernando, que mencionaba cierre progresivo, ¿qué acciones debe tomar una minera para prepararse para ese cierre final, haciendo cierres progresivos
rescatando de repente materiales de la misma operación que puede serle útil para ese proceso. Esa sería una pregunta de mi parte. Bueno, a veces es un tema de disponibilidad de espacio, presupuesto y recursos para ya ir iniciando tal vez una parte de cierre de todo un plan mayor, ¿no? Los cierres progresivos, igual que los definitivos finales, pueden incluir el beneficio de los geosintéticos nuevamente. El tema nada más está que estos van a ser sectorizados y justamente vamos a llamar el umbral en donde termina ese parcial y no hay nada, tiene que ser tratado de un modo muy especial, ¿no? Porque por ahí es por donde pueden entrar o intruir humedades, percolaciones externas, y como todavía la unidad no está completamente cerrada, me refiero a la unidad de pasivo que estamos tratando, las otras fuentes no las vamos a poder controlar bien y esa sería una dificultad para la parte parcial, digamos. Lo mismo pasaría con una cobertura de materiales de connotación arenosa, grava, pétrea, sería lo mismo, ¿no? Hay que tener ese cuidado nada más. Bien, correcto. Bien, pasaremos a preguntas del público. Por favor, el sistema que les han indicado. Aquí tenemos algunas preguntas. Vamos a compartir algunas preguntas del público. No han puesto el nombre de la persona que pregunta, pero dice así: ¿cuáles son los principales factores para realizar un buen análisis de estabilidad de las coberturas? Hay que ver el primer trabajo que hice, ahí se trata la estabilidad física de esto, pero los factores definitivamente, después de un análisis de estabilidad física de todo el elemento, donde se conocen los verdaderos o ángulos finales a largo plazo, generalmente regulados por el comportamiento sísmico, teniendo esos niveles de inclinación ya definidos, sobre esa inclinación. Luego hay que conocer el tipo de material que tenemos para conocer la interacción de fricción que podamos o no tener de la superficie, y con eso ya iniciamos con la geometría también, si va a haber bancos intermedios, que probablemente los vaya a haber, hacer todo el análisis de estabilidad física. La verdad, eso se analiza en varios casos, ¿no? Un caso por condición pseudoestática, las coberturas, así como todo el cuerpo tiene un análisis de equilibrio límite, las coberturas también necesitan un análisis dedicado de estabilidad superficial. Ese análisis va a ser influenciado por el efecto sísmico para la recurrencia que se estime, que es muy larga, la precipitación también para los periodos de recurrencia, que también van a ser muy largos, van a ser muy altas precipitaciones de diseño, coeficientes de aceleración elevados, esos son los parámetros que se van necesitando, aparte de la geometría. Con eso se tiene ya una respuesta. Como ejemplo, Perú, Chile, en donde también en Chile se ha trabajado estas metodologías de dimensionamiento con geosintéticos. Generalmente los ángulos de inclinación suelen ser 2 horizontal, 1 vertical. En Chile 2,5, 1 vertical. En Brasil no les importa mucho porque no hay sismo, pero el problema allí es la precipitación, es altísima. Entonces por eso necesitan un buen elemento de drenaje en la capa de cobertura que altera, por ejemplo, la estabilidad interna de la cobertura, y los geosintéticos ayudan a aumentar el factor de seguridad ante la presencia de una presión de poro altísima. Entonces, cada lugar tiene lo suyo, pero creo que, aparte de responder lo que preguntaba la persona, me da una idea de aplicación en cada región. Excelente. Aquí una segunda pregunta. ¿Desde cuándo se utilizan los geosintéticos para cobertura de cierre de minas? ¿Y qué experiencias de éxito tenemos en Perú? Para cobertura de cierre de minas, las más antiguas que yo conozco, las hacía el programa de ecuación medioambiental, el PAMA, ¿no? Acá lo veo a mi amigo. Desde el año 2002, 2004, por ahí ya se estaban ejecutando. 2003, gracias. 2003
ya se estaban incluyendo geomembranas, geomallas y geotextiles no tejidos para coberturas, por ejemplo, de depósitos de relaves, ¿sí? Para partes inclinadas ya severas, hay mucha experiencia ya de la década siguiente, del 2010 para adelante, en desmonteras de 5 hectáreas, 3 hectáreas, en mineras en distintos lugares. Pero ya las grandes coberturas recién se han estado dando en los últimos 3, 4, 5 años, ¿no? Esa es de experiencia local, pero el uso de geosintéticos en cierres definitivos de rellenos sanitarios, por ejemplo, en el mundo, que es el origen de todas estas metodologías, datan de la década de los 80. 80. 80. En esa década empiezan los 40 cierres y se usaban muy empíricamente, ¿eh? Claro. Y por eso la EPA mandó a hacer ese estudio al Instituto de Geosintética, para que dejen de ser tan empíricos y tengamos bases más sólidas. Bien, nos llegó una nueva pregunta. Digo. A ver, ¿existe alguna guía explicativa e informativa para el proceso de aseguramiento y control de calidad de la instalación de geosintéticos? Bueno, existen asociaciones internacionales que velan por la buena instalación, ¿no? IAGI, por ejemplo, IAGI es una asociación internacional de instaladores de geosintéticos mundial. Y hay muchas empresas, y acá en el Perú también hay algunas asociadas a IAGI. Estas manejan mucho el control de calidad y para eso se basan también en criterios, primero, por ejemplo, del GM19A del Instituto de Geosintéticos, que nos indica cómo hacer una correcta instalación y control de calidad de, por ejemplo, una geomembrana, eventualmente geotextiles, materiales de polietileno y polipropileno, y también sus versiones equivalentes y más modernas de ASTM también, que se emplean para normalizar los controles de calidad, ¿no? Lo interesante que de los geosintéticos, por ejemplo, la geomembrana es una que tiene un control, un aseguramiento de calidad de obra tremendamente brutal. O sea, cada metro cuadrado es revisado tan exhaustivamente que de verdad impresiona. Es un aseguramiento de calidad muy, muy especializado. Sí, hay esas. Correcto. Una nueva pregunta. Mencionó varias investigaciones respecto a los geosintéticos. ¿En Perú se ha desarrollado alguna investigación de geosintéticos considerando las condiciones climáticas? Bueno, lo que se hace en Perú básicamente, ya sean plantas de manufactura o alguna universidad que investigue el tema, es ver cosas de ensayo, de ensayar temas, ¿no? Pero si la pregunta va sobre investigar más a profundidad aplicaciones de geosintéticos para obtener metodologías, actualmente eso, bueno, como ven, cae sobre las plantas de manufactura que en un buen sentido comparten todo su expertise, su conocimiento sobre la fabricación de estos geosintéticos a través de metodologías para la comunidad ingenieril. Pero en el mundo hay investigadores y hay universidades que se dedican mucho a ver este tipo de cosas. Desde Robert Kerner, Kerry Rowe en Canadá, Kerner en Estados Unidos, que ya falleció, nos dejó un legado muy grande sobre investigar en geosintéticos. Jacques Guiraud de Francia también ha investigado mucho el tema de la durabilidad y temas de aplicación. Creo que son tres referentes, tres autores que si alguien desea entender mucho más niveles de investigación muy profundos, remitirse a esos tres investigadores. Bueno, dos están todavía trabajando y activos. Es una buena referencia para quien desee ver su trabajo. Bien, a ver, una pregunta nueva, un poquito diferente. Dice así: en el caso de una explotación de no metálicos como carbonato de calcio, rocas no metálicas, sílice, arcillas y otros que generan presiones ambientales, pasivos ambientales, recomienda utilizar la geomembrana para los topsoil y justifica su corte para el cierre de área de explotación, justifica su costo. Un poquito de caligrafía, por favor. ¿Justifica su costo para el cierre de área de explotación? Sí, sí. Bueno, el compuesto de carbonato de calcio va a terminar dando un resultado alcalino, ¿no? Así que
Más el único geosintético que podría tener, digamos, más problemas con esa situación sería el poliéster. Probablemente en la medida del nivel de alcalinidad de los materiales a coberturar, habría que ver en dónde se va a usar, si es que se va a contemplar el uso de poliéster. Si es que está alejado de esa alcalinidad extrema, entonces estaríamos bien, porque el poliéster, entre otras cosas, reacciona, va a generar un proceso por una excesiva alcalinidad, va a generar un proceso acelerado de hidrólisis ahí que no deseamos seguro, y sería el único geosintético a tener en cuenta ahí, en qué parte va y qué tan aislado está para poder emplearlo. El resto, el polietileno, el polipropileno en forma de geomembrana, geotextiles, geoceldas, geodrenes, creo que van a trabajar perfectamente en esa situación. Correcto. Tenemos una pregunta de Otto Hosan, interesante. Dice, un aspecto clave para el uso de geosintéticos para cierre de minas es la aceptación de la autoridad, que es quien aprueba. ¿Qué se puede hacer o qué puede hacer la industria para concientizar y lograr la aceptación? Buena pregunta, y justamente eso es lo que estamos haciendo. La industria, por ejemplo, yo lidero un área de I+D en la planta de TDM geosintéticos en Perú, y fabricamos, entre otros geosintéticos, por ejemplo, geomembranas, ¿no? Geoceldas también. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Justamente compartir estas metodologías. Sabemos razonablemente bien nuestro material, cómo lo fabricamos, cuáles son sus ventajas y también sus desventajas, sus limitaciones. Y tenemos que compartir con la comunidad ingenieril a través de foros como este, eventos, eso nos combina, a entregar esta información para que sea como una especie de tablero de ajedrez donde todos podamos jugar conociendo esas reglas. Y entonces podamos opinar apropiadamente y llegar a un consenso. El problema es que cuando no hay esa información, cada uno tiene su idea, su presunción y sus aprehensiones. Somos ingenieros, somos técnicos, nos manejamos con proporciones, porcentajes, números. Eso es lo que he querido mostrar aquí, y ese es el esfuerzo que hacemos y que colaboramos con, en este caso, la industria del país, a favor de que se tenga una alternativa viable para las coberturas de cierre de minas, que es un tema muy, muy delicado y muy importante a la vez, ¿no? Creo que ese es el esfuerzo, compartir lo que sabemos. Exacto. Bien, de mi parte, una pregunta, pues un pedido también a la vez. Sabemos que, como estamos en el campo, así como hay que convencer a la autoridad, muy buena pregunta la de Otto, hay que convencer a la población, a la comunidad. Así es. Cuando hemos puesto algunos geosintéticos, especialmente para hacer reservorio de agua, capturar el agua que se pierde, las quebradas, para que puedan usarla en sus quehaceres, han tenido mucha desconfianza. Entonces, esta presentación, muy técnica, muy profesional sin duda, mi pedido sería, si es posible, hacerla bien entendible para la población y poner a disposición del Instituto, del Colegio de Ingenieros, para que los especialistas ambientales o personas que trabajan en el campo con responsabilidad social puedan transmitir y dar la confianza a la gente de la población, de la comunidad especialmente, que tienen un elemento que le va a garantizar una no o mínima contaminación. Creo, hablemos de no contaminación, pues si hablamos de mínima, no es un número, ¿no? Como mencionó acá nuestro colega, no hay nada impermeable, siempre hay una pequeñísima filtración. Eso creo que debe considerarse como cero en la práctica. Entonces, el pedido es ese, si puede haber una presentación que se pueda compartir para que los especialistas a su vez puedan enseñar a la gente de la comunidad y ellos tomen la confianza, así como la autoridad también tiene que hacer lo mismo. Claro, cómo no, encantado de compartir datos de contacto y participar de capacitaciones, workshops. Acá hemos visto de un modo muy resumido en unos slides el método, pero la verdad, el que ve el documento, el trabajo técnico, creo que salió como 20 páginas o algo así, porque hay mucha matemática resumida y todo más dedicadamente explicado,
pero dependiendo de la empresa o persona o profesional que quiera aprender más, encantado de hacer una reunión específica. Seguimos con el tema de divulgación, porque cuanto más se eduque la persona, más entiende y entonces menos ideas inapropiadas se hace sobre algo que no conoce. Cuando conoce, hasta puede mejorar con sus aportes, ¿no? Y en el caso de personas que no necesariamente son ingenieros o técnicos, efectivamente, más información a la altura del entendimiento de personas no necesariamente especializadas, creo que es un paso importante y que sí, encantado de colaborar por el canal que ustedes consideren en el tema. Correcto. Una pregunta chiquita, pero la respuesta puede ser muy grande. Dice, ¿cómo ha evolucionado el cierre de minas en el Perú en los últimos 20 años, vinculado a la reestructuración ambiental? Bueno, como decíamos, más o menos desde el 2003 hacen su incursión en lo que es coberturas de cierre, los geosintéticos, a la fecha. Ya ha pasado una cantidad de años. En otros países definitivamente no contemplan a veces hacer una cobertura de cierre sin pensar como alternativa, y muchas veces termina siéndolo el empleo de geosintéticos, ¿no? Entonces, si ya hay un antecedente más o menos desde las décadas del 2000, son como 20 años que estamos, ¿no?, en esto ya, en el mundo un poco más, tal vez les decía desde la década de los 80s. Yo creo que el impacto que hace esto es mucha huella de carbono que prácticamente se ha quedado atrapada ahí en geosintéticos que no hemos gastado, quemando combustible fósil, transportando cientos de miles de metros cúbicos de material, triturando piedras y cosas por el estilo. O sea, el geosintético es una muy buena manera, así como por ejemplo conservar un árbol de atrapar CO2, es también tener un geosintético industrial enterrado, porque como vieron en la fórmula hay carbono también metido en el tema, ¿no? Hasta debería considerarse un bono por usar, creo yo. Bueno, el tema entonces, ese es el impacto positivo de no haber hecho mucho tema, digamos, de desorden y de dejar huella de carbono así inapropiada, ¿no?, en el ambiente. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a nuestro expositor, a los distinguidos panelistas, por la claridad de los aportes de este tema tan importante que sin duda debe cambiar la imagen de la minería, la imagen que le corresponde. Nos acercamos al final de la jornada y obviamente este tema de geomembranas, los geosintéticos que están utilizándose cada vez con más frecuencia, deben dar las garantías de que la minería obviamente no daña en ninguna otra industria. Debemos acostumbrarnos a ver la minería a un lado de la carretera y del otro lado la agricultura, como que hay algunas minas aquí en el Perú, menciono sus nombres, y algunas se visitan con facilidad también. Queremos aprovechar para invitar al público en general para visitar los canales oficiales del Instituto en sus diversas actividades. Y antes de finalizar, queremos invitarlos al próximo evento del Instituto, ProExplo 2023, que se llevará a cabo la próxima semana, del 8 al 10 de mayo, en Lima, en el Centro de Convenciones, cito en la calle Comercio 197. Esto es Javier Prado, la espalda del Museo de la Nación. Los interesados pueden revisar el programa y obviamente registrarse en la página web de ProExplo. Está muy importante, muy interesante, como el próximo Perumín, que se nos viene en septiembre, que son los modelos que nos permiten poner la minería en conocimiento de la población. Creemos que la población cada vez está más involucrada en los beneficios de la actividad minera. Es una industria que genera otras industrias también. El transporte, la mecánica, electricidad, robótica. Es decir, la minería va de avanzada. En nuestro país, la minería estuvo siempre a la vanguardia. Cuando Europa estaba en la revolución industrial, a fines de 1900, ya en el Perú tenemos máquinas a vapor,
los computadores de vapor dentro de mina, echando humo, por supuesto, un montón. La perforación neumática llegó también por los 1800, a finales de 1800. El Perú siempre estuvo. Los Scooptran llegaron a mitad del siglo pasado, por los 50, y la tecnología siempre acompañó la minería. Y vemos hoy en día que los geosintéticos se ponen a disposición también de nuestra industria para mejorar no solamente su imagen, sino también sus resultados. Agradecemos a todos los que participaron, al público en general también. Despedimos a nuestros invitados de lujo con un fuerte aplauso, por favor. Preguntas para que puedan compartir por correo interno. ¿Sí? Bien, un reconocimiento del Instituto, un libro de pioneros de minería en el Perú, documento muy importante que hacemos llegar a nuestro ilustre expositor, ingeniero Gustavo Fierro. Muchas gracias. Para la foto, para la foto. Asimismo, señorita Tatiana, disfrute de su lectura. Ah, la manito, la foto, la foto. Estimado Fernando. Fotito. ¿Tiene de mundo? Un placer regalar esta información minera. Fotito. Ah, para mí. Sí, por favor, nos ponemos de pie para este lado, la fotografía. Pucha, ya no veo. Ahora sí. Red de Comunicación Regional y el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú presentaron Los Jueves Mineros.